Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús González y pertenezco a Saya A. Mi cédula es 13-652-017. Como podemos entender, vamos a grabar el video correspondiente a una de las últimas evaluaciones del tercer corte, que corresponde a hablar sobre el materialismo histórico y dialéctico. El materialismo dialéctico es la concepción del mundo del partido marxista-leninista. Llámese materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar los fenómenos y los concebidos es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, es materialista. El materialismo histórico es la extensión de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida social, la aplicación de los principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la sociedad, el estudio de esta y de su historia. Caracterizando su método dialéctico, Marx y Engels se remiten generalmente a Hegel como el filósofo que formuló los rasgos fundamentales de la dialéctica, pero esto no requiere decir que la dialéctica de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica hegeliana. En realidad, Marx y Engels solo tomaron de la dialéctica de Hegel su médula racional, desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica para darle una forma científica moderna. Hablando sobre la teoría política marxista, en el marxismo la lucha para controlar las fuerzas de producción es la fuerza dinámica detrás del desarrollo humano. El sistema económico determina otras características de la sociedad, incluyendo su estructura política. Pero Carlos Marx, la estructura económica de la sociedad es verdadera base de donde se apoya la moral, las superestructuras legales y políticas con las cuales se corresponden formas definidas de la conciencia social. El Estado capitalista o burgués. El Estado capitalista es un gran poder creado por las clases dominantes, de los hombres más poderosos por una minoría para someter al pueblo formado por el 90% de la población. El Estado es el único que gobierna. El ejército, la marina, los tribunales, las cárceles, la burocracia, la ideología transmitida por los medios de información, incluso hasta las escuelas es dominada por este tipo de gobierno. En la doctrina marxista, la dictadura del proletariado se refiere a un estado en que el proletariado, que son los obreros industriales asalariados o el personal o la mano de obra, tiene el control del poder político en lugar de la burguesía, que son los empresarios, los capitalistas y los profesionales independientes, cuyo dominio es considerado en oposición una dictadura de la burguesía. Dentro del contexto del materialismo histórico, la dictadura del proletariado es el producto de transición entre el capitalismo y la sociedad comunista, y por lo tanto no representa el fin del modo capitalista de producción. Para mantener este poder obrero dentro de una sociedad capitalista se requerirá no solo el reemplazo del personal del Estado burgués, sino también un cambio estructural hacia una nueva forma obrera del Estado. La sociedad comunista es una ideología social caracterizada por el control y planificación colectiva de la vida comunitaria, la abolición de la propiedad privada, de los medios de producción sobre el trabajo y la eliminación de las clases sociales. La doctrina comunista, cuya base es la colectivización de la propiedad de los medios de producción, fue fundada por los pensadores socialistas alemanes del siglo XIX como Karl Marx y Friedrich Engels, como una interpretación revolucionaria de la historia. Un permanente conflicto por la excelente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad por el fin del comunismo primitivo y separa a la sociedad de las clases de acuerdo a su forma de adquisición de los recursos. El irracionalismo es una doctrina filosófica que corresponde a todas aquellas teorías que niegan el primado de la razón, entendiendo por tal entendimiento humano a una función discursiva. No se debe entender, sin embargo, que los autores así denominados despreciados de todos proceden por completo de la razón en cuanto a pretensión de argumentación, pues otra cosa sería absurda en la propuesta teórica, si bien es coherente con su oposición. El racionalismo de la forma de presentación de sus argumentos tiende a ser más literales que abstractas y sistemáticas. Esto es especialmente cierto el de Maestre y el de Fromm, mientras que el de Short, tanto las virtudes sistemáticas como literales, son la pobreza y la escasez. Bueno, esto es todo mi video por hoy.